La mañana de hoy vamos a concluir esta serie que hemos empezado acerca del regalo inesperado, pero el regalo lo esperado por muchos. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 17. Aleluya. Hebreos 13, verso 17. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Obedézcanlos para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues eso no les trae ningún provecho. Dice la versión Reina Valera, ese mismo verso: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres digno, Señor, de toda adoración y de toda exaltación. Señor, y en esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que siempre llega a tiempo. Tu palabra, Señor, que nos eleva, Señor, a las alturas, Señor, para poder, oh Dios, estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, y transforma lo más íntimo que está en nosotros. Oh Dios, y no dudamos que en esta mañana tu palabra haga lo que necesita hacer en cada uno. Tú conoces la necesidad, Señor, con la que cada uno ha venido en esta mañana, Señor. Y yo te pido, Señor, que de acuerdo a lo que tu palabra necesita, Señor, establecer en esa necesidad, que se haga tu voluntad, Señor. Que ninguna distracción, Señor, que ninguna cosa creada ni en los cielos ni debajo de los cielos, Señor, se pueda, Señor, poner en el camino para destruir lo que tú quieres hacer en esta mañana. Señor, oramos de que el poder tuyo, Señor, haga, Señor, lo que necesita hacer en cada vida. No solamente en los presentes, pero también aquellos que están escuchando, Señor, por otros medios. En tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Hemos estado hablando de ese regalo inesperado que es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado aprendiendo la importancia que es de poder nosotros mirar y entender las señales, pero entenderlas con el Espíritu. Y la semana pasada hablábamos de cómo aquellos hombres sabios vieron la estrella y no se quedaron solamente en mirarla y admirarla, sino que siguieron la estrella hasta que los llevó a donde estaba el Mesías. Y de igual manera nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. La estrella es algo simbólico y decíamos de que no debemos de quedarnos con las señales, con los prodigios, con esas señales, sino que debemos de seguir las señales hasta donde está el pesebre. Y decíamos la semana pasada que el pesebre muchas veces no es un lugar cómodo, que el pesebre, mientras tenga a Jesucristo en ese lugar, todo lo vamos a poder vencer. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles que pareciera que no las vamos a poder lograr, que no vamos a poder salir de esa situación. Pero sin embargo, cuando confiamos que Dios está allí con nosotros, las cosas van a ser mucho más fáciles, porque ya no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos de la fuerza de nuestro Señor. Amén. Y entonces el día de hoy yo quiero que podamos hablar bajo el lema: los embajadores caminan bajo la cobertura. Los embajadores caminan también bajo cobertura. Y cuando escuchamos la palabra
obediencia, autoridad, sujeción, cobertura, muchas veces malentendemos el concepto porque en estos últimos tiempos se ha malinterpretado esa palabra. Pero la palabra obediencia está sujeta a la escritura. La palabra dice en Juan 14:15 que si le amamos debemos de guardar sus mandamientos. Y allá está hablando de obediencia. También nos enseña en 1 de Samuel 15:22 que es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Entonces la escritura nos enseña que la obediencia debe de ser parte de nuestra vida, de la estructura de un hijo de Dios para poderle seguir. Si esos magos no hubieran seguido la estrella, no hubieran obedecido, y no solamente el llegar al pesebre, pero obedecieron cuando el Espíritu les susurró que no se fueran por el mismo lugar por donde habían venido. El Espíritu Santo los guió para que se fueran por otra dirección, porque conocemos la historia de que Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Qué tan importante es la obediencia para aquellos embajadores que portan la promesa de Dios. La obediencia no es algo que se impone, sino es algo que se revela. Y la obediencia que se hace por revelación se hace en amor y en confianza, porque obediencia es confiar, obediencia también es amar. Entonces la escritura tiene muchos pasajes donde nos habla de esa obediencia. Obediencia no solamente es cumplir órdenes, obediencia es saber escuchar y creer, y también actuar en confianza a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando vemos la vida de Jesús, Jesús mismo vivió en obediencia. Él se sujetó a su Padre eterno. Él decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y yo no sé usted, pero en este nuevo año, algo que debemos de fijarnos como meta es el de poder hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Este nuevo año que podamos comenzar obedeciendo a Dios, obedeciendo y confiando a lo que Él tiene para nosotros, y no confiar en nuestra propia prudencia, no confiar en nuestros propios planes, no confiar en nuestra propia capacidad, sino que aprender a descansar en Dios. Porque obediencia es descanso en Dios. Obediencia es saber que Dios te va a llevar hasta donde Él ha prometido, pero hay que obedecer. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando hablamos de ese regalo que fue inesperado y esperado por otros, entendemos que Jesús fue la promesa eterna. Él fue ese regalo. Y Él en obediencia se hizo hombre, se hizo vulnerable, se hizo tal como nosotros. La diferencia es sin pecado, porque Él no tenía pecado, pero se tuvo que hacer como nosotros para poder cumplir la palabra del Padre. Confió. Y hoy no tengo tiempo de hablarle de la deidad, ¿verdad? Porque en la deidad entendemos cómo Dios se pudo hacer hombre. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo Jesús, siendo el mismo Dios, hablaba con el Padre? Ese es el poder de Dios. Pero Él se hizo hombre y obedeció. Entonces, cuando nosotros somos embajadores, porque somos embajadores de la promesa de Dios. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Que somos embajadores de la promesa, como lo hizo María y José. Ellos portaron la promesa en ese vientre espiritual. Fueron obedientes también para poder alcanzar esa promesa. Pero también como embajadores no es suficiente el ser portadores de promesa. Necesitamos aprender a caminar en obediencia.
Y cuando hablamos de la obediencia, no solamente María fue obediente, no solamente José, pero encontramos otros personajes que formaron parte de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a Zacarías y encontramos a Elizabeth, dos personajes que son importantes en esta gran promesa que venía a marcar las generaciones. Y voy a comenzar hablando un poco de cada uno de estos personajes, porque quiero que entendamos la importancia de la autoridad, la importancia de la cobertura y la importancia de la obediencia dentro de las promesas que Dios nos ha dado. En Lucas capítulo 1 verso 6 dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios, hablando de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías fue el sacerdote al que el ángel se le apareció para decirle que su esposa, que estaba anciana, iba también a quedar embarazada. Y los cielos se abrieron después de 400 años de silencio. Los cielos se abren cuando el ángel está en el templo y el ángel se le revela a Zacarías y habla con Zacarías y le da la promesa de que él iba a ser padre de un hijo profético, un hijo que venía a preparar el camino para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo de que Jesús pudo haber venido sin necesidad de que otro preparara el camino. Jesús pudo haber venido porque era Dios y es Dios. Pudo haber venido sin necesidad que otro preparara el camino, pero había una orden, había un diseño que se tenía que cumplir, y es el diseño sacerdotal. Y Zacarías portaba el diseño sacerdotal para que la promesa de nuestro Señor Jesucristo se pudiera manifestar. Y es que en el reino de los cielos hay diseños que no podemos nosotros quebrantar, porque si los quebrantamos no vamos a poder alcanzar, porque no estamos caminando legítimamente. Y Jesús tenía que venir legítimamente, y no podía hacerlo si no era que un sacerdote recibiera la palabra, para que ese sacerdote pudiera hacer espacio a lo profético. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Para que nosotros podamos entrar en la autoridad y en la cobertura de Dios, necesitamos un sacerdocio. Necesitamos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mayor sacerdote. No es un sacerdote de la tierra, no es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de Jesús es nuestra primera cobertura, y nosotros necesitamos la cobertura del sacerdote. Zacarías, Dios lo usó para darle la revelación de que su esposa iba a aportar algo profético para preparar el camino para el Mesías. Déjame decirte que cada promesa que Dios te ha dado, Dios va a poner a gente que tiene conexiones divinas con el cielo para que tú puedas dar a luz la promesa. Dios siempre va a poner a otras personas que te ayuden, que tienen la unción de Dios para poderte ayudar a cumplir las promesas. Dígale al que está a su lado: tú no lo vas a poder hacer solo. Necesitas un Zacarías. Obviamente que nuestro Zacarías hoy es nuestro Señor Jesucristo.
Y sabe, cuando vemos la vida de Zacarías, Dios estableció su promesa en la vida de Zacarías. 400 años de silencio. Imagínense, nadie había escuchado a Dios. Y él está en el templo haciendo sus quehaceres, limpiando, acomodando, haciendo todo lo que necesita hacer en el templo. Y de repente escucha una voz que le está hablando. Nadie había escuchado a Dios por 400 años. Y de repente, en la rutina, en el servicio, en los quehaceres, de repente Zacarías escucha la voz de Dios. ¿Será que Dios nos habla a nosotros cuando estamos en nuestra vida cotidiana? El de repente de Dios viene a nuestra vida. El de repente de Dios se manifiesta en nuestro oído espiritual para podernos dar una revelación que necesitamos para poder avanzar. ¿Será que Dios quiere usar eso cotidiano que estás haciendo? Eso que parece algo insignificante, algo, ya me cansé de hacer esto, lo mismo y lo mismo. Pero ¿será que allí, en eso cotidiano, en eso que pareciera repetitivo, en eso que pareciera como que estás en un ciclo, como que estás en una rutina, será que allí Dios está a punto de abrir los cielos, de abrir su boca y de profetizarte y de hablarte y de darte una palabra que te va a dar dirección? ¿Será que allí Dios está preparando algo para ti? Y quiero decirte que quizás has estado cansado este 2025, pero quiero decirte que no sigas haciendo lo que has estado haciendo, porque allí va a llegar un de repente donde el ángel de Jehová se va a mostrar a tu vida y te va a mostrar lo que Él quiere hacer contigo. No menosprecies la rutina, no menosprecies lo que pareciera lo mismo y lo mismo. Ay, otra vez, ay, otra vez. Si Zacarías hubiera tenido esa actitud, yo creo que el ángel no le hubiera hablado. Pero la Biblia dice que él era un hombre que estaba delante de Dios. Era un hombre que amaba a Dios y era un hombre temeroso a Dios. ¿Están aquí, amados? Algo que me impresiona, que en esa escena Zacarías quedó mudo. Zacarías quedó en silencio. Cuando Dios le da la promesa y le dice: tu esposa va a tener un bebé. Ese bebé se va a llamar Juan. Y ese bebé va a preparar el camino. Y Zacarías no pudo decir más nada. Déjame decirte que hay momentos que Dios cierra su boca. No porque Dios no te quiera hablar. No porque Dios no quiera seguirte hablando a tu vida. Pero a veces el silencio de Dios es protección. A veces el silencio de Dios es protección para nuestra vida. Y a veces nuestro silencio también es protección. Hay momentos que es mejor no decir nada, porque en el silencio Dios está trabajando. Y a Zacarías se le fue quitada la voz para no hablar, para no decirle a Elizabeth todo lo que había visto con el ángel y todo lo que había recibido. Dios le cayó la boca. Eso me impresiona mucho, porque en la sujeción y en la cobertura muchas veces Dios te va a callar la boca. Muchas veces Dios te va a hacer que guardes silencio, pero no es porque Él no quiere revelarte su palabra, sino porque Él te está protegiendo de algo. Hay cosas
que están demasiado prematuras para decirlas. ¿Están aquí, amados? Zacarías pudo haber leído a contar todo a Elizabeth, pero ese no era el plan de Dios. Aunque era su esposa, él debía de guardar silencio hasta que llegase el tiempo indicado. La única evidencia de que el ángel de Dios se le había manifestado a Zacarías, la única evidencia fue su silencio. Ay, ay, ay. La única evidencia de que el ángel de Jehová se le había revelado a Zacarías fue su silencio. ¿Será que Dios le está diciendo a alguien que la única evidencia de que el poder de Dios se está manifestando en tu vida es que guardes silencio ante las situaciones, porque Él va a trabajar? Tú no necesitas defenderte, tú no necesitas hablar, tú no necesitas que otros se entiendan. Mientras tú sabes lo que Dios está haciendo contigo, no importa lo que los demás opinen, no importa cómo los demás lo están viendo. Lo que importa es que tu silencio está diciendo mucho más de lo que tus palabras puedan hablar. Yo no sé si le vine a hablar a alguien en esta mañana que necesita aprender en el 2026 a guardar silencio, a guardarse las promesas que Dios le ha dado, porque no todo lo que se habla es para compartirlo. Hay cosas que necesitamos callarlas hasta que el tiempo sea necesario. Dios necesita a Zacarías. Y a veces los Zacarías, hermanos, le van a decir a usted, porque Dios pone gente a tu alrededor, porque parte de la cobertura o de la autoridad es que nosotros estemos sujetos a Dios, pero también sujetos a aquellos líderes, aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. A veces no es fácil sujetarse, ¿verdad que no? Porque la palabra sujeción ha sido mal interpretada. Siempre pensamos en sujeción como manipulación, porque desafortunadamente en estos últimos tiempos que estamos viviendo existe la manipulación espiritual. Existe la manipulación donde o haces o te vas al infierno, o obedeces o te vas al infierno. Pero esa no es la sujeción de Dios, porque si hay algo que tenemos que aprender es a mirar el fruto del Espíritu en aquellos que están en liderazgo más que los dones. Porque hoy hay muchos dones, pero poco fruto. Y necesitamos ver el fruto del Espíritu en aquellos que están en cobertura, en aquellos que nos están cubriendo, en aquellos que están siendo nuestras coberturas. Están aquí, amados, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A ver, ustedes se lo saben. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la paciencia. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ayúdanos, Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando tenemos una cobertura, cuando usted es una cobertura, porque cada uno de nosotros somos cobertura en los círculos a donde nos movemos. Aquí hay padres de familia que ustedes están como cobertura sobre sus hijos, pero más que ser una cobertura de dones, debe de ser una cobertura de fruto. Porque los dones son bonitos. Ay, es que Dios me usa. Ay, es que tengo el don de discernimiento y yo sé lo que está pasando. Pero lo haces con altivez. No hay humildad. Ay, es que Dios me dio una palabra para la casa, una palabra profética.
diabólica y le quiere decir al esposo, a la esposa, a los hijos, y los quiere manipular con esa palabra. Y Dios está buscando la cobertura, que sea una cobertura sana, que se deje guiar por el Espíritu Santo, una cobertura que camine en el Espíritu y no solo en los dones, porque los dones son las señales, los dones son las evidencias, pero el fruto es el que permanece. Un padre que quiere que los hijos se sujeten a la fuerza. A la fuerza. Sin humildad. ¿Será que Dios le está hablando a un Zacarías que este 2026 aprenda a guardar silencio y dejar que el Espíritu, dejar que el fruto del Espíritu sea la evidencia de que Cristo vive en tu vida? Que sea el fruto del Espíritu la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Están aquí, amados? Cuando hablamos de la cobertura encontramos a otro personaje, a Elizabeth. Elizabeth fue la que quedó embarazada de Juan el Bautista. Zacarías solamente recibió la palabra, pero se necesitaba un sacerdote para que cubriera, para que le diera esa cobertura espiritual a Elizabeth. Mire cómo es Dios, que Dios no le habló directamente a Elizabeth. Dios fue al sacerdote, porque Dios habla a la cabeza. Hombres que están en esta casa, ustedes son sacerdotes de sus hogares. Asegúrese que usted está con su oído y su corazón sensible a la presencia de Dios para recibir la dirección de Dios para el 2026. Porque su casa necesita dirección. Y no es a la mujer la que le va a hablar, es al sacerdote de la casa. Pastora, pero si no tengo sacerdote en mi casa, ya les he dicho que ustedes son más que bendecidas, porque ustedes tienen a Cristo como su sacerdote y Él les habla directamente a ustedes. No tiene que ser filtrado por un hombre. No les gustó eso a los hombres. Bueno, pero usted tiene esposa en su casa. Los hombres que no les gustó, sí tiene esposa. Y su esposa debe de ser como Elizabeth. Debe de tener un espíritu de sujeción a su autoridad. Pastora, pero es que los hombres a veces, mire hermana, yo he tratado con tantas mujeres que a veces dice, pastora, es que mi esposo no piensa bien. ¿Cómo menospreciamos a los hombres a veces? Minimizamos la capacidad de procesar y de pensar en ellos. Y Elizabeth no menospreció a la cobertura que tenía. Elizabeth, al igual que su esposo, eran personas temerosas de Dios. Lo único que usted y yo como mujeres necesitamos es ser temerosas de Dios, apartadas del mal y sujetas al esposo. ¿Cuántas sujetas están aquí? ¿Cuántas sujetas están aquí? Padre, Señor, este 2026, Señor, por favor. Elizabeth vivía sujeta al orden sacerdotal y por eso recibió la promesa de dar a luz a un hijo. Elizabeth es la madre, o fue la madre de Juan el Bautista. Y Elizabeth no hubiera podido recibir esa promesa si no hubiera sido por esa cobertura. Mire la importancia de la cobertura.
Y aquí lo estoy hablando en sentido familiar, pero también en sentido espiritual. Porque Dios, antes de que te dé una promesa, te va a dar una cobertura para que cubra la promesa. Y Elizabeth representa lo profético. Zacarías era la voz. Zacarías era lo que cuidaba, la cabeza. Pero Elizabeth era la palabra profética, la revelación, porque fue a ella que se le dio el embarazo de Juan el Bautista. ¿Están aquí, amados? Necesitamos que Dios nos ayude, amados hermanos, porque para poder recibir la revelación correcta, vamos a tener que vivir en sujeción. Y de igual forma, vemos que Elizabeth, al recibir esa promesa, ¿sabía usted que Elizabeth fue la primera que fue llena del Espíritu Santo? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivía en cobertura. Mire la bendición que recibió ella por vivir en sujeción a Dios primeramente, pero también a su esposo, al sacerdote de esa casa. Ella recibió también la llenura del Espíritu Santo. Mujeres que están aquí, yo quiero decirle que si usted quiere ver que Dios cumpla su promesa en su vida, aprenda a sujetarse a su esposo, aprenda a sujetarse a ese hombre que Dios ha puesto en su casa, aunque no sea fácil a veces, pero debemos de aprender a sujetarnos. ¿Están aquí, amados? Ahora bien, yo quiero que ustedes sepan que también hay coberturas corruptas. Cuando vemos la historia de Jesús, porque todavía estoy en la introducción, ni he entrado al tema, pero cuando vemos la cobertura corrupta de Herodes, que había tomado posición, se había entronado como el más importante. La semana pasada vimos cómo se turbó el corazón cuando escuchó que el Mesías iba a nacer. Y hoy en día hay Herodes. Hoy en día el espíritu de Herodes sigue controlando. Estas son coberturas que destruyen, que manipulan y que quieren matar. Porque Herodes quería matar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Quería matarlo, no solo a él, sino a todos los niños. Los agarró para destruirlos. Este espíritu de Herodes gobierna por miedo, no por cobertura. Este espíritu manipula con la religión. Este espíritu no quiere dejar el trono, no quiere dejar su posición, sino que quiere imponer, y lo hace a través de las amenazas. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Quién es nuestra cobertura? ¿Quién es aquel que nos está dando cobertura? Y hoy en día es fácil decir: oh, mi cobertura es tal, oh, mi cobertura es aquel, oh, mi cobertura es este. Mire, coberturas que ni siquiera pasan ahí contigo. Coberturas que ni siquiera están allí orando por ti. Coberturas de nombre. Están aquí, pero no cobertura en el espíritu. Y necesitamos, hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Este mensaje va a ser escuchado por muchas otras personas. Quizá usted que esté aquí diga: bueno, eso no aplica para mí. Tenemos una buena cobertura y gloria a Dios. Tenemos un buen pastor, ¿verdad? Pastor Rob, que yo sé que ora por nosotros, ¿verdad? Y aunque muchas veces no estemos de acuerdo en muchas cosas, porque a veces usted tampoco va a estar de acuerdo como esposa con su esposo, pero sabemos que es una buena cobertura. El fruto del Espíritu debe de estar allí, amén.
Y cuando vemos a Herodes, esta cobertura que está distorsionada, vive amenazando para poder seguir en control. Y si nosotros somos embajadores de las promesas de Dios, si nosotros somos esos embajadores, tenemos que tener cuidado qué cobertura nos está cubriendo. ¿Quién impone manos en ti? ¿Quién ora por ti? Porque cada vez que alguien te toca, hay transfusión. Ya lo hemos hablado. Los 5 sentidos espirituales son activados cuando nosotros caminamos en el Espíritu, pero también cuando no caminamos. Y hay gente que puede estarte mal ministrando algo a tu vida. Y tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, cuando vemos estas coberturas que estaban cerca del tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos está a nosotros dando un ejemplo de que tenemos que tener cuidado, porque al mismo tiempo no solamente estaba Herodes, pero estaban también los religiosos, los líderes religiosos. Eran una cobertura falsa. ¿Y por qué falsa? Porque ellos también manipulaban al pueblo. De hecho, más adelante el mismo Señor Jesús dijo: ustedes son tan hipócritas que quieren ponerle carga al pueblo que ustedes mismos no cumplen. Y ese es el liderazgo religioso, aquellos que imponen algo que ni ellos mismos pueden alcanzar. ¿Están aquí, amados? Si nosotros somos embajadores de Cristo, si nosotros estamos esperando al Mesías, tenemos que tener cuidado también a quienes estamos siguiendo. Que en este 2026, amados, usted pueda tener esa dependencia total del Espíritu de Dios, pero también discernir entre aquellos que le están dando cobertura en su vida. Y la cobertura es en todos los sentidos, amados. Ahora bien, tenemos que tener cuidado también. Algunas personas dicen: no, yo sin cobertura, con que Dios sea mi cobertura, ya estoy bien. Yo no necesito, pastora, yo no necesito. Hay gente que por eso no va a las iglesias, porque dice: yo no necesito. Dios es mi cobertura. Y sí, es cierto, Dios es tu cobertura. Pero la Biblia, los principios del reino nos hablan de cobertura. Y si hay un hombre en la Biblia que vivió sin cobertura y le fue muy mal, fue a Sansón. En Jueces 16:20 dice: no sabía, hablando de Sansón, que Jehová ya se había apartado de él. Sansón caminó sin la cobertura de Dios y caminó en su propia cobertura. Ya hemos hablado en otras ocasiones de Sansón, cómo Sansón también manipuló a los mismos papás. Si los mismos papás le fueron a conseguir a las novias. Qué terrible esas mamás, ¿verdad? Que le andan buscando novios y novias y esposas y mujeres a los hijos. Y todavía una filistea, cuando Dios le había dicho a esos padres que Sansón no podía contaminarse. Y aún así, Sansón de alguna manera consiguió convencer a la mamá y al papá para que le entregaran la primera filistea. Tenga cuidado con las filisteas. Tenga cuidado. Y muchas veces el caminar sin la cobertura de Dios, por irte por tus propios impulsos, por tus propios deseos, vas a ir al fracaso. Sansón quedó destruido, aplastado. Esa no era la voluntad de Dios, que él muriera de esa manera. La muerte de Sansón fue trágica, terrible. Hasta sin ojos lo dejaron.
Le sacaron literalmente los ojos. Porque esa era el problema de él, ¿verdad? Los ojos. Tenga cuidado que no le saquen los ojos, hermano, hermana, por irse por un camino. Y no estoy hablando de que tal vez que es atraído por hombres o mujeres. No, a veces somos atraídos por caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final tienen caminos de muerte. Y estar sin la cobertura de Dios y sin una cobertura en tu vida es peligroso, que te vayas a desviar a un camino donde después no sepas cómo regresarte. Necesitamos ser obedientes a la cobertura de Dios. La Biblia dice en 1 Samuel 15:23 que la rebeldía es como la hechicería. Cuando no caminamos en obediencia, estamos abriendo las puertas para la hechicería. Y usted sabe que la Biblia dice que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Como embajadores de Cristo, amados, necesitamos caminar en obediencia al Señor. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará. Entonces necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y yo quiero decirle que en este año, en este 2026 que se aproxima, ya no camines solo, ya no camines sin la cobertura de Dios. Por más pequeña que sea su decisión, por favor, pídale dirección al Señor. No vaya a terminar el 2026 llorando de nuevo, porque le fue mal. Porque la obediencia nos lleva a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza. Todo lo que Dios nos da es bueno. Y aún lo que no nos da es bueno. Lo hace por amor. A veces no nos da lo que deseamos, no porque Él no sea un Dios bueno, sino porque nos está cuidando, nos está protegiendo de algo mucho más grande que nosotros no podemos ver. Pero cuando obedecemos, cuando vivimos bajo la cobertura de Él, aunque no entendamos, vivimos agradecidos. Y aunque no lo tengamos lo que queremos, vivimos agradecidos. Porque Él sabe, Él sabe, Él sabe por qué no te ha dado eso que tú le has estado pidiendo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, este regalo precioso que es nuestro Señor Jesucristo, no lo despreciemos, no lo despreciemos este nuevo año. Porque muchos están caminando sin esa cobertura. Ahora viene Hebreos 13:17, que fue donde comenzábamos a leer. Dice que debemos de obedecer a los dirigentes y someternos a ellos, pues ellos cuidan de nosotros como quienes tienen que rendir cuentas. Me gusta esta versión, porque ahí no solamente dice pastores, sino que dice dirigentes. Y eso es importante, porque en tu casa hay un dirigente. Allí en tu hogar hay alguien que te está dirigiendo, mujer. Hombre, también tienes a alguien que te está dirigiendo y se llama Cristo. Y yo siento que la responsabilidad del hombre es mucho más fuerte que nosotras de mujeres.
Porque el hombre debe de entender y de tener claro que está recibiendo directrices de Dios. Y muchas veces, en vez de ayudarlos, los señalamos a nuestros esposos. Y este año, amadas, vamos a ser intencionales en orar por nuestros esposos. No a decirle, Señor, hazlo así, asá, asá. No describirle un perfil de cómo lo queremos, porque eso no se puede. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, se les enseñaba a los jóvenes, a las jovencitas especialmente, que cuando fueran a escoger a su esposo, que tuvieran un perfil de cómo lo querían. Y yo recuerdo una joven específica que ella comenzó, ninguna de las características, ninguna de las cosas que deseaba en la lista lo mandaba a volar. Y siendo cristianos, estamos hablando gente del mundo. Y ella pasó muchos años así, orando, pidiéndole al Señor, y se le pasaron los años. Ya no estaba en sus 20. Después llegó a los 30 y seguía con la gran lista, hasta que un día Dios le dijo: ¿me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? Y dice que ella le dijo: What do you mean, Señor? ¿Cómo que me permites? El que me permite yo hacer la lista. Porque ella le oraba y le decía: Señor, pero ¿qué estoy haciendo de mal? Señor, ¿qué estoy haciendo de mal? Estoy esperando. Y ella anhelaba casarse. Pero su lista, su expectativa era demasiado. Y el Señor le dijo: ¿me permites? Ok, Señor. Y el Señor le dijo: lo único que necesitas es que yo te dé la orden de quién es, porque los otros detalles yo me encargo. Porque ese que está orando también por ti ha tenido una lista por mucho tiempo. Y tú tampoco cabes en esa lista. Pero si me permites a mí, solo confía en mí y yo me encargo de los detalles. Y ella cambió su oración, rompió el gran papel que tenía. Ya era un póster, hermano. Un gran póster que tenía de todo, hasta dibujitos le había hecho. Usted sabe que antes no había la creatividad que hoy hay en esta cosa de la tecnología, ¿verdad? Ella tenía su lista allí, le había puesto muñequitos y todo, y hasta versículos bíblicos, y Dios le dijo: no, déjame arrancar esto y te voy a mostrar. Y así fue. A los 45 años se casó. Casi se le pasaba el tren, ¿verdad? Quería hacerle como el tren, pero no sé hacerle como el tren, ¿verdad? Pero para Cristo no se le había pasado, porque en poco tiempo que ellos se casaron, el ministerio de ellos floreció. Porque lo que ella no había entendido era de que la otra parte que ella necesitaba no era tanto el perfil que tenía ella, la expectativa, sino que era lo espiritual, lo que Dios quería hacer. Porque ella lo que necesitaba era una cobertura para que pudiera ella dar a luz lo profético que Dios le había entregado. Y hoy por hoy ellos tienen un ministerio poderoso, no tienen hijos, pero están sirviendo al Señor en lo que Dios les ha dado. Y ellos dicen: no tenemos hijos, pero tenemos muchas cosas y actividades que Dios les ha dado. Amén. Qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Qué importante es que Dios sea
nuestra cobertura. Porque cuando nosotros concebimos, no debe de ser por emoción, sino espiritual. Cuando se concibe por emoción, se va a ir al sufrimiento. Si no, pregúntele a Sara y a Agar todo el conflicto que se armó en esa casa por una mala decisión, por haber tomado una decisión almática y no haber dejado que la revelación de Dios hiciese su trabajo. ¿Están aquí, amados? Necesitamos que Dios nos muestre cuál es su propósito, como lo hizo en la vida de María, de Elizabeth. Amén. Un embajador que se deja guiar por su cobertura entiende que va a ser guiado no por impulsos, sino por instrucción de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice Lucas 1:35, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre María para engendrar al Mesías. Porque Él no fue engendrado de carne. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esa promesa se cumplió, pero necesitaba una cobertura. María también necesitaba una cobertura. Necesitaba a José. María pudo haber dicho, pero yo llevo lo más importante. Yo tengo lo profético. Yo tengo al Mesías dentro de mí. Pero el Señor le dijo, no lo puedes hacer sola. Necesitas una cobertura. Necesitas a un José que te cuide. ¿Están aquí, amados? José la guardó, la protegió y la sostuvo. Hay muchas madres que andan, madres solteras espirituales y padres solteros espirituales sin cobertura. Pero Dios no funciona así, el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona con la cobertura. ¿Están aquí, amados? Porque eso le da legitimidad. ¿Y sabe lo que pasa en el mundo espiritual? Y especialmente en la guerra espiritual, que cuando tú entras a guerra espiritual y tú lo haces con cobertura, tú vas a ver la victoria. Pero hay muchos que entran a la guerra espiritual sin cobertura y por eso es que después salen todos apaleados. Porque ni su líder ni Dios sabe que ha entrado en guerra espiritual. Porque hay cosas que Dios no te dice que les hagas. Hay gente que, ay, pastora, deberíamos de ir a orar y a darle la vuelta a todas el manazas y a todo aquí, a todo allá, y vamos y poseamos la tierra. El impulso, la emoción. Si Dios no te lo ha dicho, no te metas a un terreno donde Dios no te ha dicho. Ay, pero es que yo tengo lo profético, yo tengo la autoridad y la Biblia dice que con autoridad lo puedo hacer. Sí, pero la Biblia dice que yo debo de ser guiado por el Espíritu Santo. Tú no puedes entrar a un territorio donde no se te ha dado la autoridad, donde no se te ha dado el permiso, porque entonces vienen los contraataques. Mira, hermanos, yo sí creo que el enemigo ataca, yo sí creo que vienen a veces cosas que pasan, pero le voy a decir algo, el enemigo no nos puede tocar. El enemigo no tiene permiso de tocarnos a menos que usted haya abierto una puerta. Y la puerta de ser ilegal en un lugar le da derecho a él de atacarlo.
pastora, pero la Biblia dice que tenemos que poseer que todo lo que pisa la planta de nuestros pies. Sí, pero ellos tuvieron que hacer mucha guerra y tenían que ir dirigidos por el Espíritu de Dios a qué lugares iban a ir y poseer. No era la zumba marumba. ¿Me entiende usted esa palabra, verdad? O sea, la locura. A tirarle y ni sabe a dónde. Empieza a tirar aceite por todos lados, sal por todos lados, enterrando Biblias por todos lados. Hermano, ¿qué es eso? Hoy tenemos un relajo. No hay cobertura, no hay obediencia espiritual de Dios. Hermano, usted le puede echar toda la sal a su casa, pero si usted no vive en obediencia, si usted no vive en sujeción a Dios, si usted está rompiendo el principio de la sujeción a su pareja, usted no va a ver la victoria. Usted se va a salar con esa sal. Porque no se trata de eso. No es el elemento el que tiene poder, es usted. Y cuando no hay sujeción, no va a haber victoria. Están aquí, amados. Sin cobertura, nuestras promesas se vuelven vulnerables y el enemigo las destruye. Cuando caminamos sin la guianza y la protección divina, corremos el riesgo de dar a luz prematuramente y perder la promesa que Dios nos ha dado. Un movimiento fuera de tiempo nos puede llevar a perder lo que se ha alcanzado. Están aquí. Y sabe, como cobertura, Dios también ha puesto a los líderes espirituales. Dios ha puesto líderes espirituales para que nos cubran. En ese texto que leíamos dice que ellos son los que velan. ¿Sabe lo que es velar? Cuidarlos. Desvelarse a veces. Porque a veces el Espíritu Santo ora por aquel. Ay, Dios mío, Señor. Son las 2 de la mañana. Ahora. Porque viene un ataque en la mañana para tal persona. Hermanos, si hay veces que yo no les digo a ustedes que Dios me ha levantado y me ha inquietado a orar por usted. Mi esposo solo me busca cuando menos acuerdo. Amor, son las 6 de la mañana, está regresando. Sí. Tenía. Porque Dios te conecta. Te conecta con los hijos a los que tú estás cubriendo. Pero a los hijos que no estoy cubriendo porque no se dejan cubrir, andan por allá. Y a veces ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El del pastorcito, ¿verdad? El cayado, ¿verdad? El cayado a veces ya no me alcanza para irlos a alcanzar hasta allá. Porque son tan ágiles que ya no sé si son ovejas. Y ahí ando a traerlos. Y ya no sé si son ovejas. Pero Dios ha puesto personas. Dios ha puesto líderes. Hermano, mire, yo le decía a mi esposo, no es que la gente tiene que pedirte permiso, ¿verdad? Porque esto no se trata, pastora, ¿me da permiso de no venir el domingo? No, no se trata de eso. Porque, permiso, usted es libre, hermano, usted es adulto. Pero ¿sabe qué? Una llamada, un texto, pastora, hoy no voy a poder ir.
Porque aquí yo estoy, Señor, ¿será que algo le pasó? ¿Será que la migración? Ay, Señor, mire, de verdad, hermano, yo ando afligida a veces. Cuando me mandan, ¿verdad? Porque estoy en un grupo donde nos mandan información. Y cuando mandan a veces las caritas, ¿verdad? De las personas que han agarrado. Y yo, ay, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, no, ¿verdad? Porque yo estoy amada. Yo estoy con ustedes. No solo los que están aquí, pero hay muchos que están en esta situación tan difícil. Entonces cuando yo no los miro, ¿qué piensa usted que la mamá piensa? Se aflige, se preocupa. ¿Dónde andarán estos babies? No, allá en las ruedas de Chicago, en Walt Disney, en no sé qué. Vaya, gracias, Señor. Ya como que, ¿verdad? Se pasó el susto. No me haga eso, hermano. Mire, si una estadística decía por ahí que la mayoría de los pastores mueren de un ataque cardíaco. Por favor, previenen. Yo no quiero morir de eso, hermano. No me dio un susto. Ayúdenme. Están aquí, amados. Porque la cobertura, si estoy orando por ti, hermano, estoy orando por ti. Pero ¿sabe qué también ayuda a la cobertura? Que yo sepa específicamente a veces por qué estoy orando por ti. Porque yo oro, te bendigo y verdad. Pero si a veces yo no sé las situaciones, y no porque me lo tenga que contar todo, no le estoy diciendo eso. Usted cuente a la medida que el Señor le da. Es entendible. Pero es como el papá, ¿cómo ayuda a su hijo si su hijo no le dice lo que le pasa? ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Y qué tenés? Nada. Pero estás llorando. No, pero no tengo nada. Pero algo te pasa. No, estoy bien. Y uno le conoce el rostro a los hijos. Están aquí, amados. Necesitamos caminar este año en esa cobertura, hermanos. Porque si queremos ver las promesas de Dios, debemos de aprender a honrar, a respetar a nuestros líderes. Y la honra y el respeto, hermanos, que Dios se lo revele. Yo no le voy a dar una lista de cómo usted va a honrar y respetar a los líderes que Dios ha puesto en su vida. Solo piense que usted también es líder en su casa. ¿Cómo quiere que lo respeten? ¿Cómo quiere que lo honren? De esa misma manera usted haga con aquellos que Dios ha puesto en su vida. ¿Están aquí, amados? Y a veces usted no va a estar de acuerdo con todo lo que yo hago. ¿Verdad que no? Ay, pastora, ¿por qué va a ser el 31? Ay, no, ¿para qué nos vamos a ir a desvelar allá? No, pastora, yo aquí en mi casa voy a partir mi pastel y mi jamón y aquí comienzo. A mí no me gusta andar en la calle. Está bien, pero no se ponga rebelde. Si no puede, no puede. No se enoje conmigo. Porque yo estoy siguiendo directrices de mi Padre eterno. Porque si hay algo que le he dicho, Señor, no quiero hacer actividad por hacer actividad. No quiero hacer cosas porque estar entretenida. Debe de haber propósito. Y si no tiene propósito, no lo quiero. Y he aprendido en estos últimos 4 años. Hemos tratado algunas cosas, los líderes lo saben. Que lo hicimos el primer año, pero como que fuera de la agenda. No lo vamos a repetir solo porque hay que llenar toda la agenda. Porque no se trata de multitud, de cantidad, sino de calidad. ¿Están aquí, amados? Y hay gente que dice, ay, pastora, deberíamos de hacer un servicio los viernes. Solo uno a la semana es not enough, no es suficiente. Sí, pero el día domingo no viene. Al uno que tenemos no viene porque es mucho. Están aquí. Entonces quizá usted no esté de acuerdo en muchas cosas conmigo,
Pero aprenda a obedecer, aprenda a sujetarse, aprenda. Y no lo haga porque Él se lo estoy diciendo. Que Dios se lo revele y que lo haga por amor. Amén. Porque por amor se sujeta. Yo aprendí a sujetarme a mi esposo por amor. Porque al principio era berrinchuda. Yo no quería. Si yo venía de un linaje donde no había queso de autoridad de hombre. Mi abuela fue madre soltera. Y mi bisabuela también. Y mi mamá, aunque tenía esposo, pero fuerte. Entonces al casarme, llevaba la misma estructura. Mire, amor, vamos a hacer. ¿Qué? Yo no estoy haciendo eso, no, hombre. Eso no sirve. Eso no. Eso no se va a poder. No, pero es que no. Hasta que el Señor tuvo que quebrantarme para que aprendiera a sujetarme. ¿Estoy siempre de acuerdo con Él? No siempre. Pero por amor digo amén. Lo voy a apoyar. Aunque no esté 100%, pero lo voy a apoyar. Y si las cosas no salen bien, he aprendido a no decirle, ¿verdad? Que yo se lo dije. No, tampoco. Porque yo estuve de acuerdo en apoyarlo. Porque hay varias que, ¿verdad que se lo dije? Si me hubiera hecho caso, es que usted siempre... Y ahí va la carreta de vuelta. Le estoy hablando a alguien aquí. Deje esas niñadas en el 2025 y comience el nuevo año siendo una mujer madura. Una mujer que se sujeta a Dios y a su esposo. Porque si usted no se sujeta a su esposo, sus hijos van a aprender lo mismo. Y después tendremos mujeres mayores que no se sujetan a los pobres esposos. Pero las mamás les gusta tener una nuera que se le sujete al hijo. Todas son malas, solo aquella que se sujeta. Pero se le olvidó que usted era berrinchuda o que sigue siendo berrinchuda. Son principios bíblicos. Puede tener muchos dones, pero si no tiene el fruto del Espíritu, que es humildad, que es paciencia, que es gozo, que es paz, mansedumbre y dominio propio. A veces hay que dominar esto, hermanos, y más a las mujeres nos cuesta. Y los hombres también a veces como que llevan una piedra en la boca porque son como golpes de espada. ¡Pum! Oh my goodness. That was hard. ¿Qué autoridad? Esa no es autoridad. Eso no es autoridad. El grito no es autoridad. ¿Verdad? Se necesita voz firme, pero no de grito. Firmeza es diferente. Eso es autoridad. Firmeza. Porque recibieron la revelación de Dios, se va a hacer así. Se va a hacer así. Se va a hacer así. Esperar. Esperar.